11:20 de la mañana y le seguimos metiendo números al inicio de julio. Pasó hace un ratito Flor Guarino para hablar con nosotros de finanzas y ahora viene Josefina Vargas de Central de Noticias también con número, dato económico y alguna que otra cosita. Jo, buen Exactamente. día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, bendita? No puedo estar a esa altura, por favor. Que quede muy en claro. No puedo estar a esa altura de Florencia Guarino, pero vamos a tratar de hacer algún análisis. Le vamos a entrar a los números desde otro lugar. Yo quedé, ya te digo, obnubilada, en shock con todo lo que aprendimos en nada, un ratito acá y todo lo que hay para profundizar a propósito de ese mundo de las finanzas. La verdad que sí, y es súper interesante. Cuando uno se pone en eso, descubre que hay muchísimo por aprender y por estudiar, pero es re útil y re interesante. Sí, la verdad es que sí. Así que bueno, ya que estamos, seguimos bailando con los números en este caso, déjame a mí ponerte en situación con los números de la temperatura. Ay, por favor, a ver. Porque no sé, bueno, dale, a ver. El tema no es la temperatura, sino la térmica. Claro, la sensación térmica. Que es lo que nos viene por ahí complicando un poco. 3.8, Josefina. No estoy de acuerdo. Pero no podemos hacer nada. En mi contra. Yo creo que en realidad no es tanto la temperatura hoy el problema, sino la nube y el viento cuando están los dos juntos. Ahora tenemos un cielo un poco más despejado, Sí, tengo ¿no? que agradecer que cuando tuve que caminar hasta acá, salió el sol, así que pude disfrutar de unas cuadras de sol. Recomiendo salir, pero es tipo ahora. Y después entra. O sea, hay que... No se alejen mucho porque después se tapa el sol y frío. No, y es automático, un frío descomunal. Y parece que mañana y pasado la situación va a estar un poquito más fresca. No creo que, no sé, vos ahora nos dirás, tengamos nieve porque no se van a registrar tanta cantidad de días con fríos tan claro, bruscos, ¿no? Y tiene que darse justo las condiciones de humedad. O sea, es muy difícil. En principio no he visto que haya pronóstico de nieve para nuestra zona. No, sí de frío extremo, pero no de nieve. Así. Igual con ir a Sierra de la Ventana... No. Ya está, lo ves ahí. Sí, tampoco nos hacemos los exquisitos porque el año pasado tuvimos nieve. Ahora, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Ser Esquel de pronto? No, yo no quiero ser Esquel. Yo no quiero ser Esquel, no quiero que nieve acá. Yo no quiero, o sea, anótenme en el otro equipo. En el team del calorcito. Claro. Bueno, ahí, nos metemos en el team del calorcito porque vamos a hablar un poco de economía. Sí, vamos a hablar un poco de la actualidad y de la situación donde nos encontramos con datos y lecturas contradictorias, ¿sí? Con lo que percibimos, las cosas que escuchamos, los datos que nos muestran. Bueno, vamos a tratar de analizar un poco eso. Vemos hasta dónde llegamos. La verdad que traje un montón de información, pero vemos hasta dónde llegamos porque tampoco... Claro, porque imagínate que yo ya vengo con números... Claro. No, y además, bueno, tampoco es la cuestión, o sea, quedarme con tu programa no es un objetivo. Pero vamos a meternos ahí en eso. Sí, es verdad, José, uno le toca leer las noticias y de pronto ves, bueno, el crecimiento del PBI, la exportación que esto, la importación que lo otro, la balanza comercial. Crecimiento del consumo, exactamente. Pero al mismo tiempo tenemos situaciones locales. Entonces vamos a ir repasando algunas situaciones locales que estuvimos viendo en los últimos tiempos. En principio, una novedad de hace poquitos días que es la producción parada de ladrillos en la empresa Cerro Negro, aquí en Olavarría, por sobrestock y por corte de gas. Esto es lo que nos dijo Gustavo Bustamante de Soeco. Vamos a hacer una aclaración rápida que tiene que ver con la formalidad. En la formalidad de las actuaciones en el Ministerio de Trabajo y en los organismos de producción, donde la empresa informó el parate de la producción, habló de sobrestock, no habló de la falta de gas. Pero esta situación de la falta de gas la mencionó Gustavo Bustamante en función de que esta medida se adelantó. Claro. ¿Sí? Estaba previsto el que parar la empresa a partir de hoy, pero se adelantó esto una semana justamente por los cortes de gas. Los cortes de gas que está habiendo por esto, porque está haciendo mucho frío y además consumo domiciliario. Y hay empresas que suscriben acuerdos de consumo de gas que contemplan justamente el corte cuando aumenta el consumo domiciliario. Lo mismo pasa con el expendio de GNC. Hay algunos que tienen cupo ilimitado y hay otros que tienen un cupo que cuando hay mucho consumo de otro tipo, ese se corta. Exactamente. Bueno, el corte de la producción de ladrillos se va a hacer por 60 días. Ese es el acuerdo que tiene la empresa. Va a volver a retomarse el 23 de agosto.
Gustavo Bustamante informó que solo se mantiene en funciones la producción de pisos en Olavarría, ¿sí? Ya que también está parada la producción de ladrillos en otras empresas, en otras plantas que tiene la misma empresa Cerro Negro. Entre las cuestiones que estuvimos averiguando, se habló justamente de esto. Se mantiene la producción de ladrillos aquí en Olavarría, de pisos aquí en Olavarría, y se paró la producción de ladrillos por sobrestock. Todo lo que quiere inventar este gobierno, nada le va a dar resultado, dijo Gustavo Bustamante. Si no le ponen plata en el bolsillo a los trabajadores y le dan más bolilla a la industria nacional, al trabajo, a la producción, me parece que no hay forma de que se pueda cambiar. ¿Sí? Estamos ante una lectura de la situación que hace desde el sindicato, donde no solo es la producción, sino que es un contexto de consumo y de accesibilidad. ¿Sí? Los salarios empiezan a estar en el centro del debate para el sindicato. Claro, la plata en el bolsillo del trabajador, lo dijo clarísimo. Sí. ¿Cuál es el problema con el sobrestock? Se producen 18.000 toneladas y se venden 12. Claro. Acumulan un mes, acumulan otro. Exactamente. Ya. Y la verdad que es una situación visible para todos. ¿Sí? Cualquiera que pase por la ruta ve la planta, cómo está la planta de Cerro Negro, y ves todos los ladrillos acumulados en los alrededores. En los alrededores. Y esto también nos hablaron también de una cuestión de que no hay espacio físico para seguir acumulando. Entonces, bueno, también hay que detener esa situación. Claro. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la empresa Cerro Negro, cuya producción se ha parado? Bueno, dice que hay trabajadores que van a tomar vacaciones pendientes, ¿sí? Tienen vacaciones pendientes, las van a tomar en estos 60 días, entonces como que se ponen al día con sus vacaciones. Otra parte van a ser relevos de los trabajadores del sector pisos. Si hay trabajadores del sector pisos que toman vacaciones o tienen alguna situación, los que quedarán... Van a cubrir. Sí. Y otros van a ser suspendidos. Los suspendidos van a cobrar el 80% del salario. ¿Cuántos van a ser suspendidos? Alrededor de 40 trabajadores. ¿Sí? Esta es una información que nos dieron ayer. Bueno, Gustavo... Estoy sumando en la cabeza la cantidad de cesanteados y de despedidos de los últimos 5 días. De los últimos días, sí. Bueno, venimos con situaciones así de complicadísimas que muestran una situación de Olavarría, la verdad que compleja. Vamos a avanzar un poquito sobre eso más adelante. Bustamante obviamente se mostró muy contrario a las políticas del gobierno nacional. Él centraliza toda la responsabilidad en el gobierno nacional. Dice, si uno pasa por Cerro Negro, por la ruta, ve que ya no saben dónde apilar ladrillos, pero nos tendremos que acostumbrar con las políticas de este gobierno. No hay forma de que esto cambie por más que haya ley bases, reforma laboral RIGI o super RIGI. Bueno, ¿cuál es la situación salarial para los trabajadores ceramistas, para los trabajadores que agrupa Soeco, que es a quien representa Bustamante? Dice que han perdido entre 30 y 35% del salario. Muchos trabajadores están endeudados con tarjetas de crédito, con los bancos o utilizando el descubierto. Esto en nuestro sector no había pasado nunca. Claro. Bueno, la comparación con otras épocas. ¿Cuál es la idea entonces? Hablemos de producción, salarios, endeudamiento, ¿sí? Ahí de eso vamos a tratar de hablar en esta columna. Bien, vamos a ir trazando un eje. La columna anterior, Jessica habló de situación de comercio. Sí. En estos días hablamos con Miguel Santillán para justamente ver el otro lado de esto, que son los trabajadores, ¿sí? Otro costado de lo que planteó Jessica. Así que tengamos en cuenta todo lo que ella contó la semana pasada. Miguel Santillán dijo, es gravísima la situación que pasa el comercio y los trabajadores de comercio. ¿Sí? Él contempla las dos cuestiones, dice el dirigente del SECO, de aquí de Olavarría. Advierte lo mismo, la verdad que el discurso es muy similar al de Bustamante. Él habló de caída de consumo, crecimiento de la informalidad, deterioro del poder adquisitivo. ¿Sí? Este tema de la informalidad es una cuestión muy grave dentro del comercio, lo señalaba Miguel Santillán. Y también justamente el tema del poder adquisitivo. Afectaron el salario limitando las paritarias. Claro. Sí, si no las homologan. Entonces, a partir de ahí, el salario se ha retraído. Sí, desde el minuto 1 de la Administración Nacional Libertaria. Hay que decir que también es algo que solía suceder en gestiones anteriores, donde se limitaban las paritarias, pero bueno, en este gobierno es abiertamente explícito esta situación.
Y la informalidad y la precariedad del trabajo también están floreciendo en función de esta crisis, dijo Miguel. Sí, es algo que podés extrapolar tranquilamente a cualquier otro sector, José. Miguel lo estaba diciendo, acá Miguel y Santillán lo están diciendo concretamente por los trabajadores del rubro comercial, del comercio, pero a cualquier rango que te vayas encontrás la informalidad como algo... Exactamente. Si uno mira a nivel nacional, llega a prácticamente el 50% de la ocupación es informal. Y creció muchísimo. Creció muchísimo en los últimos 4 años, en los últimos 3 años, la verdad que ha crecido muchísimo. Y si uno lo mira en los últimos 10 años, la verdad que el crecimiento es abismal y muy preocupante. Y ya era preocupante hace 10 años. Sí. Cuando estaban alrededor del 15%. Hoy llega prácticamente al 50% de la informalidad. Sí. Bueno, ¿qué nos plantea justamente Miguel? Hoy lo que más proliferan son las verdulerías, las carnicerías, y todo eso tiene mucha informalidad. ¿Sí? Entonces, el tipo de comercio que se está desarrollando en nuestra ciudad es justamente donde se ve la informalidad. Él algo que también planteaba es el límite para la acción sindical, porque... Claro. Si el sindicato interviene en este tipo de situaciones, lo más probable es que en realidad se termine perdiendo el puesto de trabajo. Claro. Sí. A la par también plantean, se modifican la legislación laboral en nombre del crecimiento del empleo y en realidad no hay ninguna correlación entre esto. No, porque sí, si vos querés, creció el empleo, pero no el empleo en los términos en los que nosotros considerábamos el empleo, que es el empleo registrado, el empleo en el que vos tenés un patrón que paga tu sueldo y te paga la obra social y tus aportes jubilatorios. Lo que ha crecido es el empleo en estas condiciones de informalidad. Exactamente, ¿no? Es precario. O monotributistas o también... autónomos, pero no relación de relación trabajo, de dependencia como siempre. Exacto. Todos los trabajadores tienen problemas de endeudamiento. Hoy el salario solo les alcanza para la comida y los servicios, no les queda margen, es algo que también se observa en el sector de comercio. ¿Sí? También, de la misma manera que Bustamante, Miguel Santillán apuntó al gobierno nacional y medidas nacionales. Lo importante a destacar sería que nos fijemos bien a quién votamos, cuando votamos, agregó también Miguel Santillán como para extender la lectura a las cuestiones electorales. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, están surgiendo, en esto que veníamos hablando de caída de poder adquisitivo y endeudamiento, están surgiendo datos de endeudamiento, de cómo se dispara la mora. No para de crecer, José. No para de crecer. La deuda en el crédito se disparó al 27% y ya afecta a 5 millones de familias. Estoy presentando los datos de abril. En estas últimas horas están saliendo los datos de mayo. Yo no los llegué a analizar, pero yo traje los datos de abril. Creo que son más o menos similares por lo que estuve viendo. La mora en el crédito a las familias volvió a subir en abril y alcanzó al 26,9% de las personas endeudadas dentro del sistema financiero ampliado. Sí. ¿Sabes cuál fue el dato diferencial de mayo, José? A ver. Que un gran porcentaje de esos deudores son personas menores a 35 años. Bien. Pero los números se sostenían y se acumulaba un nuevo mes de crecimiento de deuda. En la deuda, sí. Estaba chequeando. Sí, 5.300.000 personas son las que registran mora tardía sobre un universo de 19 millones, casi 20 millones de deudores. ¿Sí? Entonces, un 20% está en mora tardía ya haciendo ya no pueden pagar. Claro, eso. Hablando en criollo es eso, que ya no tienen resto ni siquiera para poder pagar ese esto compromiso. Es un informe de analítica elaborado en base a datos del Banco Central, que también incluye las deudas no solo de los bancos, sino de las bancos virtuales, de las mutuales, las cooperativas, las tarjetas de consumo, las casas de electrodomésticos y los fideicomisos financieros. Todo. Ahí hay una deuda que asciende a más de 74 billones de pesos, ¿sí? El 6,5% del PBI es deuda total de las familias, deuda de familias. Esto es el dato. La verdad que los datos son muy graves. Al medir la mora por cantidad de personas, el 19% de quienes solo tienen una deuda bancaria registra atrasos, ¿sí? Son casi 3 millones de personas con deuda bancaria con atrasos. Y
cuando se miran estas aplicaciones, bancos virtuales, lo que se llama fintech, sí. la mora llega a casi 2 millones de personas. Son números realmente exorbitantes. Si vamos a los datos de la provincia de Buenos Aires, repito, estos son los datos de abril, pero ahora están surgiendo los de mayo, en breve los vamos a analizar. La tasa de deudores con al menos un crédito en mora tardía también es más que el promedio nacional, es de casi 28% en la provincia de Buenos Aires, pero hay diferencias por regiones. En los municipios del Gran Buenos Aires, entonces, en el AMBA, la mora supera el 30% de los deudores, pero en el interior de la provincia, 23%. ¿Sí? Bueno, es menor, claro, es menor. Son 4 puntos de diferencia con el promedio nacional en el interior de la provincia de Buenos Aires. Dentro del conurbano, bueno, Florencio Varela es quien encabeza el ranking con el 38% de deudores. Sí, este es uno de los municipios. Qué bien, che, que hicimos la columna hoy con Flor, que sabés qué fue lo que recomendó con el aguinaldo. Salden las deudas que tengan con tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, entidades financieras, banco, crédito UVA, lo que sea. Flor nos aconsejó eso, sanear las finanzas. Ese fue el término que utilizó. Es claro, por eso, mirá los números. Sí, la verdad que la situación es gravísima. Y justamente, bueno, veníamos hablando de mora y el otro tema que señalaban desde los dos sindicatos era la retraso del poder adquisitivo, retraso de salarios y caída del poder adquisitivo. Bueno, si miramos el informe del INDEC de la distribución del ingreso, ¿cómo se distribuye el ingreso? ¿Quién tiene más ingresos promedio y quién no? Bueno, los ingresos promedios individuales, esos son datos del primer trimestre de 2026 que sacó el INDEC hace pocas semanas. El promedio de ingreso individual fue de 1.100.000 pesos. Bien. ¿Sí? Y el ingreso per cápita familiar alcanzó 728.000 pesos. ¿Sí? El ingreso per cápita. Sí. El 62% de la población percibió algún ingreso durante el trimestre. Algún ingreso. ¿Sí? Pero cuando decís algún no necesariamente ingreso puede ser 200.000 pesos, ¿no? Puede ser 200.000 pesos y no estamos hablando de salarios. Estamos hablando de algún ingreso. Puede ser una pensión, pero puede ser un ingreso informal también. ¿Sí? No estamos hablando de formalidad o informalidad, no se distingue en este tipo de informes. Hay que recordar que la tasa de desocupación es de 7,8%, según también el primer trimestre del año, porque lo que se considera ocupación incluye a alguien que percibe un ingreso, se considera ocupado. ¿Sí? Alguien que trabajó 1 hora durante todo el mes se considera ocupado. ¿Sí? Y ahí es cuando empezamos a ver, si leemos entre líneas, estos puntos contradictorios. Lo que pasa es que de la realidad con los números, ¿no? Exactamente. Hay que mirar con detalle. Exactamente. ¿Y qué pasa con la desigualdad? Bueno, la desigualdad se mide con lo que se llama el coeficiente Gini, que es el que mide justamente la necesidad de ingresos para no considerar la distribución. Exactamente, ¿no? La distribución de los ingresos. Bueno, claro, si tenés 0, quiere decir que es equilibrado la distribución de ingresos entre los pobres y los ricos, y si tenés 1, que está todo, cuanto más cerca del 1 estás, más desigual es la repartija, ¿no? Bueno, exactamente. Y el coeficiente fue de 0,442, superior al 0,435 registrado el mes anterior. O sea, subió más desiguales. Más desiguales. Hay un aumento de la desigualdad. La distancia entre el 10% de mayores ingresos y el 10% de menores ingresos se mantuvo en 15 veces. O sea que, Sí. Los que más ganan 15 veces más que los que menos ganan, ¿sí? Bueno, ¿sí? Ahí tenemos también. Dato fijo. Hay muchísimos datos, la verdad, para analizar, justamente asalariados, jubilados, y después la brecha de género, por supuesto, sí, esto se sostiene, siempre. Es histórico, no lo vamos a caer a ninguna gestión, pues la verdad que es histórico y es mundial. Hay una brecha de género. ¿Qué dice el INDEC sobre esto? Bueno, los ingresos nominales crecieron respecto del año pasado, pero al mismo tiempo la distribución del ingreso muestra un leve deterioro. Esto que vienen alertando los sindicatos, hay caída en los ingresos. La desigualdad volvió a aumentar, medida en este índice que mencionábamos. La diferencia entre quienes más ganan y quienes menos ganan sigue siendo enorme. Sí. Otro dato que merece atención es el mercado laboral. Los trabajadores registrados ganan en promedio casi el doble que los no registrados. A ver de nuevo. Los trabajadores registrados ganan en promedio casi el doble que los no registrados.
Y por eso es importante lo que estaban alertando del sector de comercios. Claro, porque ya imagínate, tienen un retraso en el poder adquisitivo, esto que nos estás diciendo, los registrados, imagínate los no registrados, pero justamente los no registrados son los que están creciendo, ¿sí? Y hay dificultades para la intervención de los sindicatos en las situaciones de los no registrados, porque lo que se termina perdiendo es el puesto laboral. Sí, el puesto laboral y el derecho de poder reclamar por ese puesto laboral y demás con todos los cambios legislativos que ha habido. Exactamente. Entonces, los registrados ganan el doble que los no registrados. Estos son promedios, ¿sí? Bueno, y la brecha de género que sigue siendo del 30% en favor de los varones. Sí. Los ingresos crecieron en términos nominales, pero la distribución continúa muy concentrada y persisten fuertes diferencias por nivel socioeconómico y formalidad laboral. ¿Sí? Esto es un resumen muy grosero del informe. Pero que justamente nos muestra esa situación de desigualdad. ¿Qué dice los datos de consumo? Sí. Datos de consumo. Sí. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional también del INDEC, el consumo privado creció 4,1% en el cuarto trimestre de 2025. ¿Cómo puede ser esta situación con todo lo que venimos diciendo? ¿Qué se considera consumo privado? A ver. Bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades individuales. El último dato disponible es del cuarto trimestre de 2025, ahí es donde se muestra este consumo, y en 2025 el consumo se incrementó casi 8%. Claro, pero ahí me estás hablando del último trimestre del año anterior, donde todavía estaban en auge la locura de Temu, de Jane, todo eso, y la gente sí tenía un restito. Exactamente, y de cualquier manera es el último dato disponible oficial, pero ¿qué concluyó el gobierno con esto? ¿Qué dijo el presidente Javier Milei sobre esta situación? Dijo que el consumo se encuentra en niveles récords. No, que no. Bueno. Esa fue la conclusión. El consumo se encuentra en niveles récords. El 2025 el consumo privado justamente, efectivamente, alcanzó el nivel más alto de la serie. Eso es lo más alto, ¿sí? Este 8% que veníamos diciendo que aumentó, llegó al nivel más alto. Si se compara desde 2004, ¿sí? La medición empieza en 2004 y llega hasta fines de 2025. Pero lo que se recomienda es no mirar el número de consumo, sino el número de consumo per cápita, que el año pasado se ubicó en 3,1% por debajo del pico de la serie, que fue 2011. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la clave. No es solo el consumo, sino el consumo por población, por individuo. Cápita. Exacto. Especialistas aseguran que el consumo privado es un indicador que agrupa comportamientos muy diferentes, como compras de productos de primera necesidad, viajes al exterior, adquisición de productos suntuarios y el pago de servicios. Claro, ahí tenés. El pago de servicios. Esa es la clave. Importantísimo. Esa es la clave. Porque un montón pueden ir vacaciones, todo, no, pero el servicio. El pago de servicios no para de aumentar. Ese es un punto, pero impresionante de cómo aumenta el consumo, ¿sí? Entonces, no para de aumentar la luz, no para de aumentar el gas, no para de aumentar el teléfono, no para de aumentar los seguros que se pagan de autos, de casa. Los subsidios. Exactamente. También. Entonces, ¿qué es lo que está empujando el consumo? El servicio. Exacto. Y esto para hacer nuestra propia cuenta cada uno, ¿cuánto de nuestros ingresos destinábamos hace un año a servicios? ¿Cuánto destinábamos hace 2 años a servicios? ¿Cuánto destinábamos hace 3 años a servicios y cuánto destinamos ahora? Sí. Si tienen los números, por favor, háganlos porque es impactante cómo eso va aumentando. Y otro de los datos que trajimos es lo que se llama el estimador mensual de la actividad económica. El EMAE. El EMAE. La actividad económica creció. Sí. Entonces, con todo esto que estamos diciendo, cae el poder adquisitivo, cae la formalidad laboral, en Olavarría directamente cierran la producción porque no hay ventas y, sin embargo, crece la actividad económica 1,% interanual en abril. Pero ¿sí? Explícanos, porfa, desglosanos esa actividad económica. Porque vamos a desglosar. Todas las ramas han crecido. Exactamente, tenemos que decir que el dato es el crecimiento interanual si comparado abril de este año con abril del año pasado. Uh-huh. Si comparamos abril de 2026 con marzo de 2026, hay una caída. Sí. En marzo había sido más alto. De cualquier manera, abril contra abril es un aumento.
El alza es de 2,1% en el primer cuatrimestre del año, ¿sí? Pero, ¿dónde está? ¿Qué es lo que aumentó? ¿Cuáles son los sectores que incrementaron su capacidad productiva? Minería y agro, ¿sí? Y minería justo no la que tenemos en Olavarría, sino minería de lo que se llama metales, minería metalífera. Justo la de Olavarría es la no metalífera. Se llama, estamos muy bien ubicados. Se llama no metalífera, justamente. Bueno, y el agro es lo que impulsaron el crecimiento. Pero bueno, ahí tenés dos sectores, la minería metalífera y el agro que lideraron las exportaciones, pero que, como decíamos el otro día, no le agregaron una cadena de valor a eso extraído. Y ese es un punto clave. Primero, hay una cuestión... Poca gente emplea, eso quiero decir. Local y regional. O sea, la minería metalífera se desarrolla donde están los minerales metalíferos. Entonces, no se puede extender a todo el país. Se puede extender solo en el lugar donde se puede desarrollar ese tipo de producción. Hay que decir que lo mismo pasa con la minería no metalífera. Claro. La actividad impacta donde están esos minerales. Y la actividad agropecuaria es una actividad que, si bien tiene mucho crecimiento, no solo que no genera demasiado empleo, no tiene impacto en el empleo, por lo tanto su distribución de ingresos es menor, sino que además tiene estacionalidad, ¿sí? Claro. Hay épocas del año donde esto va a tener un crecimiento muy importante y otras épocas donde va a caer. Entonces hay que tener en cuenta de los precios internacionales, de la cosecha, de los engordes de los animales, depende de exactamente. Hay aspectos estacionales que hacen que tenga también impacto o no en diferentes momentos del año. De cualquier manera, 7 de las 15 actividades relevadas tuvieron aumentos interanuales durante abril. A ver. Explotación de minas y canteras tuvo un aumento del 17%, agricultura y ganadería tuvo una mejora del 10%. Pesca, viste que se dice agricultura, ganadería y pesca. Bueno, pesca no. Pesca estuvo entre las de que perdieron. Hay 8 sectores que mostraron caída. Pesca fue una de las que más caída tuvo. Y comercio es otro de los sectores que tuvo muchísima caída. Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que retrocedió 3,2%. El otro sector que cayó es industria manufacturera, caída del 2,9%. Entonces, cuando uno mira todos estos datos y ve Olavarría justo está en el sector de minería no metalífera, de industria y de agro. Agro es el sector positivo, pero ya dijimos, no derrama de la misma manera que derrama industria y que derrama minería no metalífera. Sí. Y comercio también, que está entre los perdedores. Caídos ahí. Exactamente, entonces... Hay mayor riqueza económica, el dato es real, hay mayor riqueza económica, solo que Olavarría, en el balance general, es una de las perdedoras. Los sectores agroganaderos, que aquí son muy importantes, en realidad no tienen tanto impacto directo porque no son generadores de empleo masivo, como si lo es la industria y especialmente la industria cementera. Hay muchos perdedores de este modelo económico y eso se ve en el crecimiento de la desigualdad. Hay más perdedores que ganadores. Sí. Hay más perdedores que ganadores. La pregunta es, ¿puede sostenerse un sistema con perdedores, con tantos perdedores? Te iba a decir, claro, si con perdedores, claro que se puede sostener porque la vida misma, ¿no? Pero el tema es cuando ya en la balanza somos muchos más los que perdemos que los que ganan, no sé hasta qué tiempo. Estuvo Andrés Malamud el sábado aquí en Olavarría presentando su libro sobre Operación Argentina. Y él dice que sí puede sostenerse un sistema con muchos perdedores. No y aún en democracia. Por un lado, los disgustados tienen que esperar a la próxima elección. ¿Sí? Ese es, o sea, se sostiene el sistema es vida democrática. Porque estamos en democracia. Y van a tener oportunidad de votar en rechazo, expresarlo. Pero además dice que hay una situación puntual que se da después de la pandemia que tiene que ver con que los sectores disgustados de los conurbanos perdieron capacidad de presión que tenían antes de 2020 porque hubo un quiebre con el resto del país. ¿Sí? Esto ya es una lectura política de la situación. Entonces, ¿puede sostenerse un sistema con muchos perdedores como estamos viendo en este momento? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Esta es la respuesta que dio Andrés Malamud, pero es la pregunta que dejamos
abierta después de esta columna, donde vemos datos contradictorios. Es muy difícil sacar una conclusión sola o a tener una lectura unificada de la situación. Tenemos que contemplar todos estos datos. Es real que creció el consumo, es real que creció la economía, pero también es real que las plantas de producción se paran, que el poder adquisitivo cae, que cada vez es el trabajo es cada vez más precario y cada vez menos, y cada vez hay menos. Exactamente. Trabajo porque... Entonces, estamos en un contexto donde la verdad que lo que se amplía son nuestras formas de lectura, ¿sí? Tenemos que tener cada vez más datos para poder interpretar lo que está pasando y no caer rápidamente en señalamientos de quién miente y quién no. Lo más probable es que todo sea real, solo que nosotros estamos del lado de los que pierden y tal vez alguna vez podamos estar del lado de los que ganan. Pero bueno, hay que ver de qué lado estamos y qué acciones tomamos en lo individual en este contexto y qué vemos que hacen quienes pueden liderar acciones colectivas. Sí, es importante esto, ¿no? Poder tener acceso a los datos y no quedarnos solamente en el título de la noticia, ir, ver, inspeccionar un poco para tratar de entender por qué todo, según los números, está divino, pipí, cucú, gatito, miau, miau, y vos ves al lado tuyo que el que trabajaba en el peaje lo echaron, no lo van a reincorporar, la enfermera de Semeda perdió el laburo, le van a pagar, ay, no la van a reincorporar. Exactamente. Vos vas al supermercado y antes te podías comprar gaseosa 7up, hoy tenés que comprar Manaos, si podés comprar. Digo, ¿cómo podemos entender esa contradicción entre los números que dicen que está todo perfecto, que efectivamente... Sí, es que tampoco hay que sacar... reales. Exactamente, tampoco hay que sacar la conclusión a partir de un número que todo es perfecto, porque ni tampoco todo está mal. O sea, la lectura que empieza con todo... Ese es un problema. Sí. Nunca es todo. Siempre es por región, por sector, por edad. Exacto. O sea, ahí es donde vamos a empezar a poder desentrañar un poquito todos estos datos. Y a su vez la lectura individual, porque es de la que partimos y es la que la verdad que nos marca nuestro ángulo de visión. Totalmente. Pero también no es la única. Sí, no, ni hablar. José, sos una genia, gracias, porque hizo toda esta tabulación de datos, de información, de contraste, de esto, de lo otro. Gracias porque de verdad nos ayudás a pensar las cosas distinto y además nos ayudás a estar atentos a otras cuestiones, bueno, como la última vez que nos visitaste, que empezaste con el tema de las concesiones. Y de los peajes. Bueno, estamos recolectando información para hablar más adelante sobre estos temas, porque la verdad que es sumamente importante y interesante, la verdad, y muy importante. Y otro tema sobre el que estamos también recolectando información y tal vez en algún tiempo hagamos alguna columna, tiene que ver con la situación de los sistemas de salud y los servicios de salud. Justamente estamos teniendo novedades estos días, la verdad que novedades muy negativas, pero bueno, nos hablan de un panorama que ya venía complicado y se está complicando más. Josefina, no sé si te voy a invitar el miércoles que viene ahora. Bueno, no sé, Patricio, vamos a ver si la invitamos a Josefina de los chicos de Central de Noticias. Si no hacemos otro tipo de salida. Vamos a hacer otra cosa. Hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. José, gracias. No, gracias un placer. A vos.